Con el transcurso del tiempo, luego de cierta cantidad de videos subidos, tal vez las mentes más brillantes y perspicaces ya habrán comenzado a sospechar que a mí me gusta mucho Hunter x Hunter. En mi opinión, esta serie no solo es genial, sino que posee todo lo que las demás series deberían poseer si desean tener el éxito asegurado. Competencias gastronómicas, fanservice, debates presidenciales, tasación de antigüedades, romance y clases de contabilidad. Teniendo en cuenta que es un shonen, tampoco podemos olvidar la importancia de las emocionantes peleas, a veces teñidas con ciertos matices de ambigüedad moral, crítica social y cuestionamiento existencial, y otras veces condimentadas con una pizca de candente homoerotismo interracial. Sin embargo, hay un factor que muchas veces puede ser fácilmente pasado por alto, pero que puede ayudar a crear memorables escenas o darle más contraste y complejidad a momentos en los que la historia puede tornarse demasiado seria y sombría, y ese es el increíble sentido del humor de Hunter x Hunter. Una de las razones por la que me agrada el sentido del humor de esta serie es por la capacidad de Togashi de escribir escenas graciosas dentro de escenas de tensión o seriedad, sin necesariamente interrumpir el ritmo de la historia. Durante la tercera fase de los exámenes Hunter, Gon acechaba a Hisoka para robarle su placa, sus latidos se aceleraban y su rostro se llenaba de sudor mientras trataba de mantener la calma, hasta que finalmente Hisoka le pide que se muestre, pero como no había respuesta le advirtió que iría tras él. Gon no sabía si huir o actuar, pero de pronto resultó ser otro el participante que Hisoka había detectado, y cuya presencia había sido totalmente ignorada por Gon, y entonces... Suspenso, alivio y comedia, tres distintas capas de atmósfera en un corto lapso de tiempo. Lo gracioso de ver a Gon con el cabello rebanado, pero al mismo tiempo, estando conscientes de que estuvo a centímetros de ser decapitado, lo hace una escena que encapsula lo bien que puede llegar a ejecutarse la comedia en esta serie. Este tipo de escenas no suelen sentirse forzadas, sino que se implementan de manera muy inteligente. Por ejemplo, cuando Win demuestra lo peligroso que puede llegar a ser que el nen caiga en manos equivocadas, convirtiendo una simple hoja de papel en un arma con propiedades afiladas que incluso se podía clavar contra la pared, hasta que nos demos cuenta que para hacer esta demostración, acababa de romper el libro de Sushi y le derramó su juguito dejándolo devastado. También cuando Gon y Killua son capturados y llevados al escondite de las arañas y estamos conscientes del serio peligro en el que se encuentran y de pronto... Ese pequeño desliz que casi hace que se levanten sospechas en Hisoka te agarra desprevenido y logra hacerte reír en un momento en el que solo deberías estar preocupado. Las expresiones faciales en el manga son hilarantes y la reacción de Hisoka en la versión antigua es la cereza del pastel. O también cuando Finks intenta engañar a Kurapika con un torpe bluff, poniendo en riesgo la vida de su líder. Aún así, a veces el cambio de tono puede ser algo brusco y caricaturesco, como cuando Gon seriamente considera volverse lo suficientemente fuerte como para derrotar a Knuckle y Shoot en una semana, y en ese momento es lanzado de un golpe por Biscuit. Algo que me gusta de la escena animada es que en el manga Killua se asusta pero en su diseño normal, así que su gracioso diseño felino con la cola erguida y su pelaje erizado fue iniciativa de Madhouse que mejoró mucho la escena original. Si hablamos sobre cambios de tono repentinos que te llevan a una risa, la primera escena que recuerdo es cuando Hisoka está listo para luchar contra Chrollo hasta que este le revela que no puede usar Nen. Este cambio drástico en el diseño de los personajes se usaba desde las épocas de Yu Yu Hakusho, siendo la que más recuerdo cuando Yusuke usa la cinta negra como anzuelo para convencer a Higei de que lo ayude, y unas páginas después vemos ya un tono más serio y feroz de los protagonistas, listos para matar a lo que sea que se cruce en sus caminos. La cara de gato de Killua podría ser justamente heredada de la expresión cómica de Botan y Yusuke, mientras la cara de perro de Gon tal vez fue herencia de un one shot de 1989 llamado Okami Nante Kowakunai, y una de las bromas recurrentes de Hunter x Hunter es ver esta constante interacción de perro dócil y gato abusivo que tienen Gon y Killua.
ものだな。でへ天然。くったなんで殴るの？いや、なんとなく。Volviendo al tema del humor durante serios momentos, esto puede hacerse más difícil en cuanto la historia se va tornando más oscura y desesperanzadora, como en el caso de la invasión al palacio, pero aún así, Togashi es capaz de implementar sutilmente algunos toques de comedia sin desencajar con la atmósfera. Por ejemplo, cuando el equipo de invasión está esperando a que llegue la hora de entrar al palacio, evalúan la posibilidad de que Meruem pueda haber encontrado una pareja y de pronto se les ocurre que esta podría ser Palm, algo que los asusta y tratan de prepararse mentalmente en caso de que se crucen con Meruem y Palm consumando el acto mientras ellos tratan de cumplir su misión, una escena que ayudó a aligerar la tensión en esos minutos previos a esta misión suicida. O cuando Knuckle está listo para alejarse del campo de batalla llevándose a Shoot a un lugar seguro y se da cuenta de que Yuppie había cruzado miradas con Shoot, quien estaba dispuesto a darlo todo y morir en combate, pero que simplemente fue ignorado. Un insulto al honor de su compañero que dejó impactado a Knuckle al punto de olvidarse que lo estaba cargando y deja caer al suelo a su amigo en condiciones críticas. Es de esas escenas que te hacen reír levemente sin interrumpir la seriedad del asunto. Sin embargo, la escena que realmente me agarró por sorpresa fue Morel luego de la culminación de la pelea entre Yuppie y el equipo de invasión. Este individuo había peleado contra 2 hormigas quimera, había frenado y derrotado a varias marionetas de Pitou y fue a la misión con menos de la mitad de su estado óptimo, pero aún así fue capaz de separar a Puff del rey, atrapándolo con su jaula de humo, y también pudo liberarse justo a tiempo para servir de apoyo a Knuckle, incluso luego de que Puff le había arrebatado su arma, una situación totalmente devastadora por un manipulador. Ahora, con casi nada de aura y con un estado físico por los suelos que no le permitían ni moverse para escapar, estaba listo para ser asesinado, pero es salvado por Knuckle a cambio de cancelar su habilidad en Yuppie. Morel estaba furioso con su discípulo por no dejarlo morir, y finalmente fue retirado del campo de batalla por Nobu. Pero este individuo, que había luchado hasta ya no ser capaz de mover un solo músculo, usó su casi inexistente energía restante para levantar su brazo y enseñarle el dedo del medio a la persona que lo sacrificó todo para salvarle la vida, mientras atraviesa el portal al más puro estilo de Homero Simpson. Es imposible no amar a este personaje. Hay veces en las que el anime puede intensificar el sentido del humor del manga. Por ejemplo, la introducción de la anciana durante el cuestionario en los exámenes Hunter es mucho más graciosa en el anime gracias a la música de fondo y actuación de voz. Doki doki. Doki doki. Doki doki ni taku quiz. Algo que encuentro curioso en esta escena en particular es como en el manga Leori y Kurapika son quienes se quedan en shock, mientras Gon sigue serio como quien no comprende la broma que le acaban de hacer. Por otra parte, Nippon Animation deja completamente de lado el humor en esta sección para darle un tono más misterioso y tenso. Una escena graciosa que únicamente sucede en el manga es ver cómo Leori y Kurapika discuten levemente al punto de terminar peleándose físicamente de manera muy cómica como lo harían Gon y Killua de forma recurrente, una manera de comportarse de ambos personajes que se me haría imposible de imaginar en el arco actual, viendo lo mucho que han madurado a lo largo de la serie. A veces la adaptación animada puede ayudar a entender mejor el humor de una escena. Por ejemplo, en la fase final de los exámenes Hunter, cuando Hanzo le rompe el brazo a Gon, no puedes evitar sentirte mal por él. Pero luego ves la adaptación animada Fuera de bromas, las voces realmente pueden aportar mucho a la hora de agregar un toque de comedia a la serie en momentos en los que el manga no podría. Durante la primera fase del examen, vemos a todos los participantes correr en medio de la angustia e incertidumbre por las nuevas adversidades que encontrarán en este misterioso bosque, hasta que de pronto ves a Leorio cuya agitada respiración está en perfecta sincronía con los tambores de fondo. Keiji Fujiwara, que en paz descanse, el actor que solía interpretar a Leori en la versión moderna, realmente era capaz de representar y transmitir el carisma y humor de este personaje a la perfección. Oír sus escandalosos alaridos durante las diversas fases del examen es algo que siempre me hará morir de risa.
En una serie que hace tanto énfasis a las expresiones faciales, Leorio es el rey de estas, y cuya personalidad siempre dará un toque humorístico a la serie. Además, es de esos personajes que a pesar de no ser el más resaltante, logra conectar mejor con la audiencia, ya que hemos estado en su lugar en algún momento de nuestras vidas, ya sea pasando la noche sin dormir por estar estudiando para exámenes, sintiendo temor al saber que estará frente a situaciones peligrosas, o masturbándose mientras sus amigos luchan contra hormigas mutantes por el destino de la humanidad. Leorio siempre logrará que la audiencia pueda identificarse con él. Pero tal vez el mejor ejemplo de la intensificación de la comedia en las adaptaciones sería la pelea de Tompa en la Torre de los Engaños. Cuando la lees en el manga, no hay siquiera una pizca de finta por parte de Tompa de luchar contra su oponente. En cuanto inicia la pelea, pasas al siguiente recuadro y ves a Tompa rindiéndose de inmediato. Nippon Animation le agrega más dramatismo, la escena repentinamente cambia a un tono rojo vivo y sangriento, incluso Gon grita de preocupación. Es simplemente genial que hayan podido mejorar esta escena haciéndola mucho más memorable. Y luego Madhouse, inspirado por el trabajo de su antecesor, decide tomar un rumbo similar, pero incluso más comprometidos a tomarnos el pelo. La música de fondo Hashire es usada en esta escena, la misma que se usa cuando Gon va a atinar un golpe a Hisoka en el Coliseo del Cielo, o cuando Chrollo está a punto de conjurar su Skill Hunter y Zeno su Dragon Dive, o cuando Leorio va a mostrar su Hatsu por primera vez para atacar a uno de los usuarios Neo más poderosos de la serie. Antes de todos ellos estuvo Tompa, incluso siendo el primero en usar aura para luchar antes de que el Nen siquiera fuese revelado, realmente llevando esta escena a niveles hilarantes. ¿Nani? Aún así, la reacción de los protagonistas me parecieron demasiado graciosas en el manga, especialmente cuando ves la expresión de Kurapika muriendo por dentro y casi queriendo asesinar a su propio creador. Además de Kaito, Madhouse terminó también omitiendo la fase culinaria en la que Menchi pide que preparen sushi, una fase que llevaría a múltiples escenas ridículas y graciosas como el intento de Leorio de preparar este platillo, o la reacción devastada de Kurapika cuando el suyo fue descrito de ser tan malo como el de Leorio. Y hay una escena adicional que agregó Nippon Animation en la que Hisoka ve que el plato de Killua similar al suyo había sido rechazado por Menchi, así que se va deprimido a lanzar piedras al río. Nippon Animation agregó muchas escenas graciosas adicionales, como el momento en el que Bodoro, uno de los finalistas de los exámenes Hunter, le toma el pelo a varios de los participantes diciéndoles que habría un examen escrito en la última fase. Creando estrés y preocupación en Leorio, Hanzo y Packle, y provocando muchas situaciones divertidas como verlos desesperados por estudiar o ver a Leorio preparando sus plagios. Una de mis escenas de relleno favoritas fue al final de la visita a Isla Ballena, cuando Gon y Killua finalmente se despiden de Mito y de su abuela para partir a Dior New, y Mito le pide a ambos que les escriban cartas, pero Killua empieza a decir que el único tipo de cartas que aprendió a escribir eran como amenazas de muerte. Ver a Gon gritar de pánico para que no se enteren que su mejor amigo era un asesino profesional realmente me pareció una escena de humor bastante inteligente de ejecutar. Aunque también hay veces en las que sus bromas adicionales pueden carecer de sentido, como en una fase de relleno cuando vemos a Killua sintiendo asco y temor del pez que acababa de atrapar, especialmente cuando tenemos en cuenta que en fases anteriores había preparado un platillo a base de animales marinos que él mismo se había encargado de atrapar usando sus propias manos. O también puede tener un humor algo exagerado, como cuando Hanzo trata de aprovecharse de una Menchi ebria para tomarle fotos indebidas. Al parecer Hanzo distorsionó un poco el mensaje introductorio de Hunter x Hunter. 財宝、秘宝、魔境、秘境。 Pero incluso hay veces en las que Nippon Animation crea escenas que me hacen preguntarme qué demonios estoy mirando. Tal vez uno de los momentos que podría representar mejor lo que digo es cuando los participantes empiezan una fase de relleno en las que se hospedan en un hotel que solía ser un barco de guerra. Y esto lleva a distintas interacciones y momentos graciosos. Finalmente, cuando se quedan dormidos,
¿Tenían que poner esta escena en particular? Hanzo desnudo, Bodoro abrazado de otro tipo, ¿y por qué demonios Illumi está acosando sexualmente a un monito? Sí, hay veces en las que su sentido del humor puede ir por rumbos extraños o ser algo sugerente, poniendo a Kurapika y Leorio durmiendo como una pareja casada que acababa de discutir, o Kilo nalgueando a Gon de la nada. Este tipo de escenas raras nunca suceden en la historia original, y afortunadamente tampoco en la versión de Madhouse. Y hablando sobre esta versión, un contenido recurrente al final de los episodios fue la Hunterpedia, con Gon y Killua brindando datos extras sobre los personajes y habilidades de manera graciosa, por ejemplo en el capítulo... Esperen un momento. Aquí dice Gon y aquí dice Killua. 電光石火により驚異的な速さでゴンの元へ着いたキルアが聞いたのは ¿Qué significa ai gasa? Viene de los kanji ai que significa hacer algo juntos y gasa que significa paraguas. Ai gasa es el equivalente a escribir un corazón con los nombres de los enamorados dentro de este. Higashi ゴルトー共和国の遥か上空を飛ぶ海潮から2人の男が飛び降りた Ai gasa es el equivalente a escribir un corazón con los nombres de los enamorados dentro de este. Solo lean el manga, ¿de acuerdo? No es una sugerencia, más que nada es una orden. Hay veces en las que la serie te podría hacer reír de manera no intencional. Por ejemplo en el manga, Illumi da de inmediato la dirección de su hogar a Gon. En cambio en Nippon Animation, antes de eso intenta asesinarlo, pero Gon no da su brazo a torcer, al menos no el que le quedaba. Más bien usa su caña de pescar para dar un giro de 180 grados y proceder a casi matar a Illumi de una patada, quien no podía ver a Gon debido a la luz del sol. Dejando a Illumi tendido sobre el suelo en posición fetal, cuestionándose toda su existencia. Fue gracioso como la intención del estudio era hacer una épica confrontación entre estos dos personajes, pero al final terminaron yamchando a Illumi. Yo juzgaré si son elegibles para convertirse en cazadores o no. Otro ejemplo es el doblaje al español de Hisoka, en el que decidieron hacerlo francés por alguna razón, y la verdad es que le queda bastante bien porque me hace recordar a Pepe Le Pew, ese cachondo zorrillo de los Looney Tunes. Especialmente cuando sabemos que todo el arco de las hormigas quimera, Hisoka se la pasó persiguiendo a Crollo. Su acento francés lo llevó a líneas muy recordadas. Debo calmarme. ¡No puedo detenerme! Pero hay momentos en los que no sabes si reír o llorar por el doblaje. Por ejemplo, la pelea entre Gon y Hisoka, en la que Gon procede a gritar de furia y lanzar innumerables golpes al estómago de Hisoka mientras este trata de no asesinarlo, es realmente un momento épico y lleno de adrenalina en la versión japonesa. Y luego ves el doblaje al español, que se convierte en esta extraña mezcla de los gemidos inapropiados de Gon y un francés sobreestimulado en la que no sabes si reír de la incomodidad o llorar con resignación. Quiero acabar contigo, pequeño. Ahora entiendo por qué dicen que esta versión se siente más adulta que la versión moderna. Hay veces en las que una escena no te hará reír, pero sí logrará hacerlo la segunda vez que la veas. あれ以上やってたらあのじいさん殺してでもボール取りたくなっちゃうもんな。 Killua Signen, sin experiencia real, totalmente convencido de que podía matar al hombre más fuerte del mundo solo por tratar de quitarle una pelota, es de esas bromas que tardarán más de 200 capítulos en entenderse. Otro momento de humor inintencional fue cuando Madhouse cometió un pequeño error durante la escena en la que Hisoka sabotea los planes de Illumi para que Killua pueda salvar a Gon, y de esta forma Hisoka tendría más juguetes con los cuales jugar. Observen bien la imagen del manga. Y ahora pasemos a la de Madhouse. ¿Ustedes son capaces de identificar el problema en esta escena? Los colores de Silva fueron extrañamente confundidos por los de Machi. También hay veces en las que se rompe la cuarta pared. Ver a Togashi hablar directamente a los televidentes sobre cómo comprar por internet sin ser estafados mientras da un ladrido después de cada oración fue algo muy gracioso en Nippon Animation.
変えた方がいい。Madhouse tiene una breve escena en la que Killua está rogando para que Kurapika rechace la ayuda de Gon para atrapar al Geneiryōdan. 断れその気持ちは変わってないよ。断れ Hasta que Kurapika finalmente acepta y Killua mira directamente al espectador harto de este arco y deseando que termine ya. よし打ち合わせをしようやるんかい Fuera de Veraceno hablándole a la audiencia sobre la capacidad de dos oponentes de leer la mente del otro y sobre el nivel de poder de Netero, la historia del manga no suele romper la cuarta pared. Eso sí, hay muchas veces en las que vemos a los personajes interactuar con los paneles de manga de manera bastante graciosa. Por ejemplo, en el segundo capítulo del manga, cuando Kurapika y Leorio empiezan teniendo una interacción hostil, Leorio le grita a Kurapika mientras trata de agachar la cabeza para que los globos de texto de Kurapika no tapen su cara. Otras veces interactúan de manera ingeniosa, como cuando Kurapika y Melody conversan mientras vigilan el área donde se realizaría el ataque a la subasta y terminan recostándose sobre los espacios vacíos entre los paneles, o ver a Win dándole pistas a Gon sobre cómo desarrollar su Hatsu mientras está sentado sobre una de sus propias burbujas de texto. También ver a Hisoka sentado durante el proceso de votación presidencial mientras otros Hunters usan los paneles como escalones. O como cuando se introduce a Jones y el sillón donde está sentado parece ser una extensión de su propio brazo en el panel de abajo, haciendo que me pregunte si fue intencional o una simple ilusión visual. Pero hay veces en las que Togashi sí nos manipula visualmente. Por ejemplo, la infame escena en la que Hisoka mira por detrás a Gon y a Killua, Togashi hace un solo dibujo de los protagonistas caminando, pero decide partir el dibujo en dos recuadros. De esta manera, en el momento que leamos la escena, seremos nosotros quienes habremos terminado mirando de arriba hacia abajo a nuestros queridos protagonistas, al igual que Hisoka, uno de los panelados más cómicamente diabólicos que ha hecho Togashi, y provocando una línea bastante graciosa: Hisoka, ve tú al frente. Hablando sobre romper la cuarta pared, una de las escenas más icónicas a lo largo de las obras de Togashi sería en Yu Yu Hakusho. En el capítulo 70, Baken empezó a golpear sin misericordia a un inhabilitado Kurama, algo que obviamente termina enfureciendo a Yusuke y le dice que tenía una predicción para él, y era que lo derrotaría en una página doble, y eso es justamente lo que sucede. La batalla concluye con Yusuke derrotando en página doble a su oponente. Lo que lo hace más gracioso es que años más tarde, durante las épocas de Level E, Togashi no quería a sus lectores en una infame escena de página doble que contenía el diario personal del príncipe Baka. No estoy bromeando, estas son 2 páginas reales del capítulo 3 de Level E. Togashi siempre ha hecho este tipo de cosas. Aquí habla sobre cromosomas. Esta es una tarjeta de instrucciones con las habilidades que el príncipe Baka le otorgó a unos estudiantes. Aquí nos explican los tipos de señas de mano que se utilizan en las subastas durante Your New. Y estas no son páginas adicionales, son 4 páginas dentro del capítulo 132 de Grid Island explicando las distintas cartas para hechizos de ataques, defensas y contraataques. Las personas que a día de hoy se quejan por la cantidad de texto en el arco actual subestiman el infinito potencial de Togashi para llenar una página con la mayor cantidad de texto posible. En un barco plagado de conflictos entre mafias, luchas de poder, estrategias diplomáticas, un hombre empieza su propia cacería de autógrafos. Hablando sobre quejas en el arco actual, Sudonke es alguien que se me viene en la mente. Él es un supervisor de la mafia Cha'ar que es fan del Geneiryōdan y desea coleccionar el autógrafo de cada uno de sus miembros, pero empieza a sobrepensar si se vería mal tomar cualquier cosa que tenga a la mano para que firmen, o que tal vez dar su camisa para firmarla mostraría pasión, hasta que finalmente llega a la conclusión de que necesitaba un tablero para autógrafos apropiado para la ocasión. Toda esta pequeña subtrama podría ser solo un medio para explicar que existe un sistema de compras que puede hacerse desde el barco hacia el mundo actual, que tal vez sea útil en la historia y que la existencia de Sudonke no lleve a nada tan relevante, o que sí intervenga en los sucesos de alguna manera, ya que el autor ha hecho esto en el pasado. En un momento nos estamos preguntando por qué hay 3 capítulos en Your New totalmente centrado en criterios de evaluación de antigüedades y métodos de adulteración, hasta que capítulos más tarde uno de estos métodos termina siendo usado por Gon y Killua para escapar del escondite de las arañas. O no entendemos por qué importaría la historia de Welfing y que ella ha recordado que tenía una vida pasada, hasta que esta motivación le empujaría a volverse un elemento importante para que Meruem recupere la memoria y se reencuentre con Komugi.
Jamás podremos predecir si estos pequeños desvíos de la historia podrían influenciar en la historia principal, pero siempre las encuentro divertidas de leer. Sin embargo, la razón por la que traigo a tema a este personaje es porque una de las formas en las que Togashi implementa su sentido del humor es a través de sus propias experiencias personales. Togashi ha sido un gran fan del grupo Keyaki Saka 46, actualmente llamado Sakura Saka 46, haciendo múltiples referencias a este grupo en sus dibujos, como nombre de habilidades, poses de estas o pequeñas apariciones en el escenario y demás. Como Togashi mismo comentó al responder una lista de preguntas que Yumiko, ex integrante del grupo, le había enviado, sí, los pósters dentro de la serie son miembros de Sakura Saka 46, incluyendo a Yumiko. Cuando dibujo el mismo estilo de arte por tanto tiempo, olas de fatiga pueden establecerse, así que uso esos paneles como recompensa para motivarme a mí mismo. Si continúo avanzando hasta X páginas, podré dibujar un póster, unas palabras conmovedoras de alguien que lidia con un intenso dolor crónico y trata de encontrar motivaciones para luchar contra la adversidad y al mismo tiempo rindiendo homenaje a las artistas que admira. Cuando Yumiko le pregunta cómo se enteró que a ella le gustaba Hunter x Hunter, él dijo que al ser un ávido seguidor de tanto las apps del grupo como de sus blogs, afirmó que su corazón se le detuvo al saber que Yumiko comentaba que deseaba el set completo de Hunter x Hunter. En cuanto vi eso, empecé a caminar de un lado a otro en mi lugar de trabajo pensando, tengo que hacer algo al respecto. Sin embargo, debido a que soy una persona socialmente rara y sin esperanza, con una personalidad de autoconciencia negativa, agonizaba con pensamientos como, ¿la haría sentir incómoda? ¿Será una molestia para ella si realmente le envío algo? Lamento que me haya tomado 2 años enteros finalmente decidir enviarlo. Teniendo en cuenta lo relatado, no me sorprendería que la creación de su donke se haya basado en esta experiencia. Así que me agradó el tono humorístico que le agregó este personaje a un arco que está siendo el más oscuro y desolador de toda la serie. También puede haber juego de palabras para introducir momentos graciosos. Uno de los que más recuerdo es cuando varios asesinos son contratados para eliminar al Geneiryōdan durante Your New, entre los cuales se encontraban el abuelo y padre Solik. Cuando los asesinos deciden escoger colores como códigos para sus nombres, le preguntan a ellos qué colores escogerían, y estos se presentan como Silva y Zeno. Como Silva o Shirba es silver o plateado pronunciado en japonés, fue gracioso ver a los asesinos tratando de averiguar qué clase de extravagante color era Zeno. Uno de mis juegos de palabra favoritos es cuando Nako le pregunta a Gon el nombre de su habilidad. Este jamás había pensado en eso, así que duda y tartamudea ya Yanken. ¡Janken! ¡Wow! ¡Sono mama da! Yayan es el equivalente en japonés a tada o taran, palabra que se usa para expresar sorpresa, y como ya saben, Yanken es el juego de Yankenpo o piedra, papel o tijera, básicamente traduciéndose como piedra, papel o tijera, taran, algo que impresiona a Knuckle y Gon solo procede a seguir la corriente. A veces el juego de palabras puede ser un poco más difícil de explicar, como es en el caso de Hisoka vs Goto. Poco antes de la conclusión de la pelea, Hisoka le presenta el siguiente acertijo: me lanzaste 22 monedas, ¿cuántas regresaré? La respuesta puede variar dependiendo de la traducción, como la respuesta es suficientes para matarte, o ¿qué importa? Los muertos no pueden contar. El juego de palabras recién cobra sentido cuando lo oímos en japonés. Kotae wa, que significa la respuesta es, Oshimai, que significa el fin, el desenlace. Sin embargo, si parten esta palabra, shi puede significar 4 y mai se utiliza para objetos planos como hojas de papel, láminas o monedas. En este caso sería la respuesta es 4 monedas. Cabe destacar que 4 tiene una pronunciación similar a la muerte, una broma retorcida que solo se le puede ocurrir a Hisoka mientras está a punto de asesinar a su víctima. Chan, chan. Aunque el anime puede intensificar las escenas de comedia del manga, hay pequeños detalles del manga que nunca llegan a tomar forma en el anime, como cuando Chrollo ve escribir las fortunas a los miembros del grupo y su expresión al oír que Finks y Feitan no sabían cuál era ni su cumpleaños o tipo de sangre, realmente le quita seriedad a la imagen que los animes intentan crear. Hay veces en las que se introduce pequeñas escenas que no encajarían bien al ser animadas. Por ejemplo, cuando el Geneiryōdan recibe las órdenes de Chrollo de arremeter contra la mafia, podemos ver a todos los miembros listos para provocar este completo exterminio. Pero un panel adicional se agrega en el manga en el que se dice Nobunaga cagándose de risa.
dando a entender que estas dos escenas ocurrían simultáneamente y evitando que el tono sea 100% serio. También es curioso cuando vemos el pensamiento de personajes que no terminan siendo actuados, por ejemplo cuando Netero está fascinado por el sentido de la moda de Bodoro, cuyo peinado era similar al suyo, o la escena en la que Meruem destripa al dictador de la República del Este de Gortó. En el manga podemos ver cómo se ríe y dice que solo lo empujó un poquito y se rompió. O cuando Gon termina siendo noqueado por Hanzo al no querer que Hanzo le ceda la victoria, y vemos la narración preguntándonos, ¿no hemos visto esto antes?, haciendo referencia a Gon siendo derribado por Hisoka durante la cuarta fase del examen. Encontrar referencias de otras series puede hacerte soltar alguna pequeña risa, por ejemplo cuando vemos al de Urusei Yatsura explicándole al público cómo será la expedición al continente oscuro, que por cierto fue la serie que inspiró a Togashi a hacer su primera serialización Tende Showaru Cupid, o la escena de la bestia guardián espiritual deteniendo la bala que atravesaría el cráneo de Hackenberg es una de las innumerables referencias a Yoyo. Esto no es de sorprender viniendo del autor cuyas primeras páginas de su debut son una evidente referencia al episodio debut del shonen más icónico de la historia. Y hablando de series icónicas, la escena de Billon Netero gritando para ir juntos al Nuevo Mundo parece ser una clara referencia a un momento trascendental de la serie One Piece. Por cierto, una de las preguntas que olvidé responder en mi video de Hunter x Hunter 2011 por 99 era cuál de estas versiones era la mejor, y la verdad es que la mejor es la versión de Kishimoto. Fuera de bromas, Naruto es una serie que amo desde que era chico, así que es genial verla referenciada en mi shonen favorito. Por ejemplo, durante Your New, cuando las arañas empiezan a correr por las paredes para atrapar a Squala, los peatones se preguntan si eran ninjas. Pero el manga también agrega un pequeño símbolo en las conversaciones como referencia a Konoha, la aldea de Naruto. En una página adicional del capítulo 140 podremos encontrar un dibujo de Naruto hecho por el autor de Vagabond y Slam Dunk, Takehiko Inoue, o también un tierno dibujo hecho por Takeshi Yabuno con Naruto sosteniendo un muñeco de Gon junto a otro de Leorio y una nota que decía Hunter x Hunter por Naruto en el capítulo 141, y otro Naruto adicional dibujado por Togashi en el 142. Este tipo de tributo será recíproco. Por ejemplo, este es el dibujo portada del capítulo 37 de Hunter x Hunter y este es el dibujo portada del capítulo 400 de Naruto. Es genial ver el cariño y respeto que se tienen dos autores cuyas obras han tenido tanto impacto e importancia en la industria. También hay un dibujo de Sailor Moon dedicado a su esposa Naoko Takeuchi agradeciendo su ayuda para terminar el primer volumen del manga, y Madhouse le haría un pequeño guiño cuando Biscuit activa su habilidad y le agregan efectos de sonido y animación similar a la transformación de esa clásica serie. Además, muchos han sospechado que tal vez la máscara incluida en la intro de la serie podría ser una referencia a la máscara de piedra de Dio. Y no solo eso, cuando Jin empieza a pelear contra casi toda la audiencia por insultarlo al ver sus cualidades como padre, podremos encontrar otra referencia a esta bizarra serie. Otra referencia adicional que no está en el manga es cuando aparece un personaje desconocido al lado de la comentarista explicando sobre criterios del árbitro para designar los puntajes durante el combate. Pero Madhouse decide cambiar a este personaje y poner al príncipe Vaca. Aunque en la versión antigua Togashi Perro tomaría este rol, quien suele hacer pequeñas apariciones a lo largo de la serie. Aquí está junto a su esposa y más arriba estaba Hiei. Curiosamente, estos tres también hacen una aparición en la pared de recompensas de Grid Island. Aquí Togashi golpea la cabeza de Hisoka. En esta portada, Gon está tratando de identificar el autógrafo auténtico de Togashi, entre muchas otras apariciones. Algo que no necesariamente es una referencia, pero me hizo recordar a una escena de otra serie, es cuando Naka le pide a Gon que le lance un golpe y que él no iba a esquivar, hasta que se da cuenta que acababa de meter la pata y es derribado varios metros por el suelo, al punto de recitar una frase de shonen cliché para proceder a desmayarse con una leve sonrisa, mientras la escena empieza a llenarse de un sombreado dramático casi como si el mismísimo Goku acabase de morir. 何なんだろうこの人。 100% バカだろただの。
Pero si hablamos sobre cuál sería mi referencia favorita, esa sería cuando Chrollo, Bonolenov y Shizuku acuerdan hacer equipo para acabar con Hisoka, y Shizuku le pide a su líder que le escriba sus fortunas para tener alguna pista, a lo que Chrollo dijo que ya no era posible ya que la habilidad había desaparecido de su libro, lo que los lleva a concluir que Neon Nostrade había muerto. Luego siguen caminando en silencio hasta que finalmente a Shizuku se le ocurre algo, y le dice a Chrollo que su libro era algo así como una Death Note. Ese no responde, pero podemos ver su reacción incómoda, ya que seguramente está devastado por haber puesto los nombres de Shalnar y Cortopi en su libro, mientras Bonolenov le sugiere a Shizuku que se guarde sus pensamientos para ella misma. Lo que lo hace aún más gracioso es saber que el actor que hace la voz de Chrollo, Mamoru Miyano, es el mismo que interpreta a Light Yagami en Death Note. Cuando se lanza un volumen oficial, el mangaka suele dejar un comentario al inicio, y el comentario en el primer volumen de Hunter x Hunter nunca falló en hacerme reír, en el que Togashi saluda a sus lectores y agradece por su apoyo con esta nueva obra, y cuyo mensaje culmina con él diciendo: "Trabajaré duro para arrancar con docenas de volúmenes, prometo no quejarme, no huiré, no perderé el control, creo, tal vez". Pero lo que lo hace más gracioso es su comentario en el segundo volumen del manga, con una foto de Togashi tirado en medio de la carretera mientras nos dice que sigamos sin él y que nos alcanzará en 2 minutos. Así como puede haber un comentario del autor al inicio de los volúmenes, hay veces en las que al final de un capítulo Togashi puede colocar pequeños datos interesantes, diálogos graciosos o pequeñas historietas, como cuando Killua fue a un canal de televisión a promocionar su película Hunter x Hunter Phantom Rush, y luego lo vemos harto del mundo exterior finalmente solo en casa jugando a sus videojuegos, mientras la narración dice: luego de su impecable actuación, Killua necesitaba un escape de la realidad, y podemos ver a Killua pensando: odio sonreír para la cámara. O cuando ya se están haciendo los preparativos para el viaje al continente oscuro y vemos que Gon está saturado con los estudios resolviendo problemas de matemáticas y demás. Jamás imaginó que su Nen no sería el único sacrificio necesario para acabar con Pitou, y lo que lo hace más gracioso es saber que esta escena existe. 1+1 は Pero si tuviese que hablar sobre mi página bonus favorita, esa sería la del 343. En este capítulo, Jin había confrontado a Pariston diciéndole que estaba fuera del lugar al tratar desesperadamente de destruir a la asociación. En la página bonus conocemos la respuesta de Pariston: "Yo creo que eres tú quien está fuera del lugar, como padre". En alguna ocasión he leído comentarios preguntándome cómo es que alguien como Jim Freaks, un sinvergüenza de dudosa moral que abandona a su hijo, puede ser el perfil de mi canal de YouTube. Pero es justo esa la razón por la que está en mi perfil, porque es un maldito cretino imperdonable. Cuando se nos presenta en la serie, sabemos que sí abandonó a su hijo por voluntad propia, pero que también fue una persona increíble que le salvó la vida a Kaito cuando era joven, o el individuo que inspiró a Satoshi en sus trabajos arqueológicos a hacer su trabajo por pasión y por la búsqueda de un beneficio común más que por la fama. Había tantas historias increíbles sobre este individuo que simplemente no me llamaba mucho la atención, ya que parecía ser un héroe de shonen más, hasta que finalmente lo conocemos y fue su idiotez lo que me hizo amar a este personaje. Bueno, tal vez debía haberlo sospechado al ver que en vez de usar su nombre real en Grid Island, recurriría a un insulto racial como nombre de usuario, demostrando así ser un auténtico gamer. Pero el asunto es que él era lo suficientemente inteligente como para usar las palabras exactas que ayudarían a calmar a un inconsolable Gon y darle una perspectiva más madura de la pesadilla que había experimentado, pero minutos después era un cretino inmaduro capaz de retar a una audiencia entera a pelear con él, o llamando calvito a Vince por no dejar de mirar el nombre de los votantes, o simplemente tomándole el pelo a la gente que lo rodea. Uno nunca sabe si lo que vendrá de Jin sería una genialidad o una completa estupidez. Y probablemente uno de los momentos más memorables fue cuando Gon le pregunta a Jin si luego podrían hablar un poco más. Este es el gran momento. Que Gon conociera a Jin fue la razón por la que empezó toda esta historia. Ese niño atravesó tantas dificultades y sufrió muchos traumas físicos y emocionales para llegar hasta este momento. Luego de 14 años de su estreno, tras 335 capítulos, finalmente llegábamos a la conclusión de este viaje. Incluso Togashi como autor debió sentir que por fin llegaba hasta la cima de una montaña que le había costado tanto dolor y sufrimiento. Hasta que Jin abre la maldita boca. 難しいな。俺忙しいし。ふざけんなよジン。てめえそれでも父親かよ。血も涙もねえのか。 El desprecio del público hacia Jin era un reflejo de los millones de lectores que seguíamos esta historia, y ver cómo con unas cuantas palabras Jin podía intentar mandar toda esta enorme expectativa a la mierda fue uno de los momentos que más me hizo reír, y razón por la cual merecía ser el perfil de mi canal de YouTube. ところで僕がキラーをやるのはありかい
El doble sentido en las palabras de Hisoka, su invitación a Machi para cenar y pasar la noche con él y sus constantes erecciones lo hacen el principal personaje de bromas eróticas de la serie. Una escena bastante cómica y perturbadora fue cuando Hisoka vuelve a ver a Gon y a Killua en Grid Island y ve lo mucho que han madurado. En el manga podemos ver el globo de texto tapando su miembro, y en el siguiente recuadro el globo ha tenido que elevarse por razones fisiológicas. Es una de las maneras más creativas en las que he visto a Togashi representar la erección de Hisoka. Madhouse también se las tuvo que ingeniar mostrando la trayectoria de los ojos de Gon y Killua. O cuando el Genederiodan le informaba a Hisoka que habían encontrado al exorcista, este mientras lo mira detecta que había un integrante más entre las arañas, revelando así a Kaluto como nuevo miembro. A Nobunaga le sorprende que haya podido detectarlo teniendo en cuenta que ni siquiera estaba usando Nen, a lo que Hisoka responde que la divertida pelea que había tenido lo había dejado sensibilizado. Todo esto mientras sostiene el catalejo de manera un poco sugerente. Para quien no lo entendió porque es puro de corazón, el catalejo sería su pene. La adaptación de Madhouse es bastante más sutil y no tiene nada de especial. Pero en el caso de Nippon Animation, pues uno siempre espera que un estudio haga su mayor esfuerzo para darle un mayor detalle a la animación. Sin embargo, este es uno de esos extraños casos en los que tal vez hubiésemos preferido que no se esfuercen tanto. El humor también puede variar dependiendo de la representación que la adaptación animada le dé al personaje. Cuando Netero hace su aparición y cuestiona los métodos de Menchi para evaluar a los participantes, podemos ver que en su mente está pensando "qué grandes tetas", mientras sigue hablando con expresión de completa seriedad como lo haría una persona normal. La traducción oficial le baja un poco el tono diciendo que lindura, y Madhouse por otra parte le hace bajar la mirada haciéndolo más proclive a sus impulsos. Sin embargo, la adaptación de Nippon Animation opta por suprimir por completo este detalle. Este estudio trataba de dar una imagen más seria y moderada de lo que es Netero en el manga. Cuando Win le enseñó Nen a Gon y a Killua, les dice que le mencionó a Netero sobre haberlos conocido, mientras aparece una imagen suya como honorable anciano, mezclándose con el hermoso atardecer y usando una épica música de fondo. Por otro lado, Madhouse, al igual como en el manga, al oír que Netero sabía sobre ellos, quedan estremecidos al recordar a este viejo troll de dudosa moral y reputación. ネテロ会長ですよ。お二人のことは師範からいろいろ聞きました。あんなじじい。 La perversión que se suprimió en la versión de Nippon Animation sería transferida a otro personaje. ¿Se han preguntado cómo Killua de pronto le ofrece a Gon ver películas porno? En realidad es una escena exclusiva de esta adaptación que fue una extensión de una pequeña broma de algunos capítulos previos. Cuando Gon y Leori están buscando en el internet ideas sobre cómo hacer dinero, encuentran diversos términos entre los cuales estaba el contrato vinculante, que literalmente significa atadura y que en su idioma original sería shibari. Sin embargo, esta palabra también se usa para referirse al estilo japonés del bondage, que es una práctica erótica de inmovilizar a una persona usando ataduras. Ahora entendemos por qué Killua dice en el manga que sonaba erótico. Sin embargo, Nippon Animation extiende más la broma haciendo sonrojar a Killua. 競りってのは競売だな。縛りってのは。なんかエッチだ。 Y ahora ya entendemos qué es lo que pasa por su mente mientras oye esta palabra. Por cierto, una broma que se hace en esta misma escena, pero es exclusiva de la versión antigua, es que cuando Leorio les dice para ir a hacer la competencia de vencidas, bromea con Killua llamándolo Rukia, que como ya sabrán es un nombre femenino. Algo curioso es que en la versión al español los traductores optan por cambiar Killua por Likua, haciendo que esta broma fuese incluso más ridícula y por lo tanto haciéndome reír bastante. Vamos, Gon, Likua. Likua, date prisa. Se oye ridículo, de mal gusto. La comedia erótica siempre ha estado presente en varios de los shonen manga clásicos, siendo uno de los referentes el maestro Roshi, especialmente con sus infaltables videos de aeróbicos o sus revistas para adultos. Togashi, siendo alguien que ha admitido en sus volúmenes de manga que tenía muchísimas cintas sucias bajo su posesión, ha usado también esta broma bajo su propio estilo en Hunter x Hunter, pero tratando de que esto no sea el foco de atención. Por ejemplo, durante la primera aparición de Leori y Kurapika en el capítulo 2, o Biscuit pasando el tiempo mientras sus estudiantes están entrenando. Sin embargo, este es un tipo de bromas que Togashi usaba ya desde fines de los 80, en su one shot sobre un grupo de detectives de ocultismo con su líder, un detective pervertido, un profesor espiritual similar a un Kappa, una chica con poderes sobrenaturales y un tímido Frankenstein que básicamente es la versión Daima de Franklin.
cuando investigan un caso y tratan de descubrir a la persona que empujó a una estudiante del techo de una escuela haciéndolo pasar por un suicidio. Luego de investigar tuvieron a 3 personas sospechosas en cuenta, una de ellas debía ser la responsable. En ese momento, el alma de la víctima que se había metido en el cuerpo del espiritista se niega a creerlo, algo que el líder predijo un instante previo, y él empieza con su explicación filosófica. Solo porque una persona haya cometido un mal acto, no necesariamente quiere decir que ésta sea una mala persona, algo que dejó perplejo a los demás miembros. Existe la posibilidad de que el individuo se haya visto forzado debido a razones inevitables, ya que solo somos humanos después de todo, así que eso era posible. Palabras profundas que dice con seriedad mientras sostiene su revista pornográfica. El primer cuarteto creado por Togashi empezaría esta broma tradicional en sus obras, pero con el paso del tiempo el sentido del humor de Togashi evolucionaría, su madurez se notaría en la complejidad con la que introducía sus bromas y con una diversa variedad de estas. Luego de décadas y cientos de capítulos dibujados, era obvio que como autor y como artista, Togashi había crecido y había dejado de lado estas bromas tontas e inmaduras, ¿cierto? Pues en el capítulo 320, luego de la dolorosa pérdida del presidente Netero, se anunciaban las reglas de las elecciones Hunter, y el funeral para Netero se llevaba a cabo al lado del proceso de votación. Podíamos notar las miradas afligidas y dolidas de los Hunters, que llevaban flores a su líder para rendirle homenaje y darle un último adiós. Pero si nos detenemos un momento y prestamos un poco más de atención, veremos que las flores no fueron los únicos regalos que sus subordinados obsequiaban, sino que también podremos identificar varias revistas porno yaciendo camufladas entre los distintos arreglos florales. Sí, Togashi lo hizo otra vez, la asociación más prestigiosa del mundo haciendo el mejor funeral de la historia. Al finalizar mi video previo, tenía ganas de hacer un video menos cargado de emociones en los que no me tomara las cosas tan en serio, así que si estabas pasando por un mal rato o simplemente querías entretenerte y este video te hizo reír o al menos sonreír un poco, pues vale la pena hacer el ridículo de vez en cuando. Si les gustó mi video, por favor denle like, si desean ver más no olviden suscribirse a mi canal y activar la alerta de notificación para saber el momento en el que suba un video nuevo. Espero que les haya gustado y muchas gracias por verlo. Por cierto, así como Hunter x Hunter tiene su lado colorido, también tiene un lado incluso más oscuro de lo que a veces nos damos cuenta, y estoy preparando un video corto al respecto, pero que los podría hacer sentir totalmente devastados y miserables, así que por favor les ruego que no se lo pierdan.